La dismorfia financiera es un fenómeno donde la percepción de la situación económica de una persona no coincide con la realidad, lo que puede llevar a decisiones financieras poco saludables. Sentirse pobre emocionalmente, a pensar de tener dinero, puede ser un fenómeno conocido como dismorfia. Esto ocurre cuando tienes ingresos estables, pero tienes una constante ansiedad por el dinero y una percepción distorsionada de tu situación económica. Esto puede manifestarse en comparación con otros, miedo a estar o invertir y en una sensación de escasez que no tiene base real. Para superar esta percepción es importante realizar un análisis honesto. Bien, con eso te damos la bienvenida a otro episodio más de Con Todo Adentro. Te acaba de hablar Dayanay Madrid, yo soy Roberto Rosas. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Vamos a hablar entonces Lo que nos hoy, gusta de la plata. sí, de un tema. El término de por sí cuando Dayan me lo traje, yo dije, ¿cómo así que dije dismorfia? Porque claro, está sacado de ese término clínico de dismorfia física, ¿no? Cuando Claro. eh, no es dismorfia física. Quiero decir que cuando tú tienes problemas de la gente que tiene problemas de la autopercepción de su de qué tan gordos o flacos están, ese tipo de ahí es que se saca el término, pues Y que la dismorfia, Roberto, eventualmente eh, trae consecuencias también, no solamente sociales, sino también mentales, y trae sí, mucha... dismorfia corporal es la cosa. Exacto. Y cuando nosotros trajimos este tema para poder conversarlo hoy, pensamos mucho en la parte de la dismorfia del dinero y de la generación Z, que se ha observado que el dinero O sea, pero es... llamando generación Z es llamando a la generación entonces que es de que ahora mismo tiene cuántos años. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué Pues yo generación soy eres tú? generación X, mi amor. Y yo soy Z. ¿Estás segura? Z. No, Tú no eres Y. no sé, yo quisiera ser millennial y sufrir Ay, yo no menos. quiero ser millennial. Mira. Pero esta gente es la que más Porque está sufriendo. pero millennial es lo que ya tienen 30 y pico. Millennial son mis sobrinos, por ejemplo. Ay, no, entonces estamos... Tu hijo no es millennial, es Summer, ¿no? Summer, sí. ¿No? Sí, Así es que entiendo yo que es, pues quiero decir. bueno, el asunto es que todos estamos fregados en este momento. Especialmente lo de la generación Z. Es especialmente lo de la generación Z, sí. Porque ellos tienen una percepción del factor social que ha ocurrido en las últimas décadas. Y yo creo que, Roberto, que después de pandemia, este tema de las redes sociales, la cultura del consumismo y del éxito y los cambios socioeconómicos ha cambiado todo. Sí, o sea, más allá de cambiar es como que se ha exagerado. O sea, el cambio es una exageración, no es que no existía. O sea, esta como que manera tan... Hombre, juzgándolo mal es como que esta superficialidad o filiación hacia la superficialidad. Todo es un poco... Por ejemplo, mira, o nuestra generación, Ujú. o por lo menos la mía, cuando tú te ponías jeans apretados y rotos en la rodilla y suéter de banda de rock y tenías tatuaje, eso significaba que tú eras un adepto al Sí, rock. eras un No, drogadicto, no, de eras repente no tanto rockero. eso, pero eras un metalero, pues. Eras, y eso significaba que eras contracultura, tus valores probablemente iban a ser mucho más liberales, no iban a ser tan conservadores, era de como de hablarle verdad al poder, ¿no? De criticar al político y a los gobernantes. Ujú. Hoy en día tú puedes ver un pelado que no solamente tiene tatuajes en el brazo, sino los tiene en el cuello. Sí, esta Y gente se tiene más tatúa ahora hasta allá, la es cara. súper... Pero al final los valores del tipo de que el tipo es hasta trompista. Te puedes encontrar cosas así. Sí. Te puedes encontrar en una postura que va que es total, la estética es totalmente contraria a los valores que tú practicas. Entonces, eso yo creo que es difícil interpretarlo de otra manera que de que esta generación adopta posturas superficiales, porque cómo tú te vas a vestir de algo que
en realidad expresa o pertenece a un imaginario, a una estética con unos valores totalmente al revés a los tuyos. Porque tú te vestirías, no sé, o sea, es como, eh, em, qué sé yo, cosas del mundo moderno que uno tal vez siendo mayor lo ve como No algo, somos tan mayores, tampoco inventen. bueno, yo ya No estoy, inventen, no digas nada. en fin. La cosa es esa, que esta manera de ver la vida solo en la superficie parece ser una de las características más, este, hombre, transversales que tiene, o generalizadas que tiene el mundo moderno. Yo creo, Roberto, que si nosotros en el colegio y posteriormente en la universidad nos hubiesen dado clases también de educación financiera, muchas cosas, a lo mejor no todas se Sí, mitigaran hoy en día, porque sí. a ti, hoy en día, ¿qué te dejó el ángulo de la hipotenusa? O sea, Bueno, lo que pasa es que sí, es una pregunta complicada, es que eso como de qué sirve el binomio sí, cuadrado perfecto. Pues. sí, porque por lo menos en las carreras que nosotros estudiamos, pues nosotros somos comunicadores, difícilmente el ángulo de la hipotenusa nos hizo A mí, o sea, lo que pasa efecto. es que sí está ahí, por lo menos en mi caso, sí, en la fotografía sí está ahí, pero tú no tienes Está que calcular el bien, ángulo tal. pero ¿No? hablando en líneas generales, nuestros programas, o sea, estamos hablando, empezamos por este tema de la dismorfia, pero estamos echando un poco hacia atrás para poder entender lo que está pasando hoy. Nuestras bases escolares no están basadas en la educación financiera. No sé, no, definitivamente, pero Hay otros yo lo que, países que sí lo dan, pero nuestros países latinos, y ahí sí vamos a fustigar mucho, hacen mucho énfasis en otras cosas que bueno, ya lo estudiamos y que ya no se puede hacer nada, pero el mismo Pensum está haciendo eh, que nuestros muchachos busquen opciones diferentes a las de hoy. Los negocios de ellos son diferentes a los de nosotros, sus emprendimientos son diferentes ante nosotros. Y aunque hablamos al principio de que esta generación está sufriendo de una dismorfia, también hay mucha gente que se está preparando para no tratar de sufrirla. Porque sinceramente es como lo que nosotros estábamos hablando antes de empezar el episodio. Usted se tiene que arropar hasta donde le llegue la cobija. sí, sí, y qué bien que mencionas el tema de los jóvenes, ¿no? Porque al final todo pelado va a tener un, una disciplina comprometida, como quien dice. Yo no sé, te he comentado, Bebita, que el, yo entiendo, pues no soy científico ni doctor, pero la corteza prefrontal, que es la parte de tu cerebro que regula como tu autocontrol, eso es una de las últimas cosas que desarrolla tu cerebro. Inclusive lo sigue desarrollando hasta bien entrado en tus 20, ¿no? Hasta los 25, 24 años creo que Ujú. funciona la cosa. Entonces que eso, como digo, por eso como uno comete tanta locura de pelado, porque esa parte de tu personalidad que te dice, hey, esto es una locura, te puedes romper la cabeza, todavía no está del todo formada, así que uno tiende a coger riesgo. Entonces así mismo financieramente vas a ser, o puedes tender a ser un poco, qué sé yo, dismórfico con tu realidad financiera. O sea, eso va a pasar a cualquier joven en cualquier generación, cualquier momento de la tierra. O sea, lo de ¿cómo se llama el cuento de los frijoles y la vianda grandota y el gigante? Jack and the Beanstalk, en inglés. ¿Cómo es que? El monstruo verde. No sé si el monstruo verde, pero es El guisante. ¿Cómo? El Sí, lo del guisante. guisante y el gigante y el Y man. ajá. ¿Cómo se llama el man? No sé, no me acuerdo, pero sé que es la Bueno, historia del ese era un guisante. peladito que mal manejó su... Y un poco creo que la fábula trata de eso. Él manejó, se quiso comprar un gran premio. Escriban ustedes aquí en el directo. Si están de acuerdo con mi Sí, sí, analogía. exacto. No, sí, el joven tiende a malgastar. Hay muchas historias al respecto, ¿no? Así que eso va a pasar en cualquier generación, sea más o menos superficial. Este, como, o más o menos pendiente de redes sociales como está la actual, ¿no? No, y que en una sociedad como la que nosotros tenemos ahorita, por lo menos en nuestra región, es muy difícil tener un sistema y una capacidad de ahorro.
No sé en otros países cómo funciona, Roberto. Tú que estuviste en Corea recientemente. No, es que la cultura asiática de por sí, es que mira, era el comentario que iba a hacer un poco más adelante, que ahí el mundo anglosajón y el mundo asiático nos... si deberíamos imitar algo de ellos, yo creo que el tema, su cultura de cómo manejar sus finanzas es algo digno de imitar. Del mundo anglosajón, pero el mundo asiático es todavía más. El mundo asiático es muy, muy... Mira que inclusive parte de la crisis financiera que sucede por allá del el principio del siglo XXI, o sea, la del 2008, que había un tema inmobiliario ahí, pero también venía el acarreo de este reordenamiento de dinámicas macroeconómicas en las cuales eh, Europa y Estados Unidos estaban pasando sus industrias, sus maquiladoras, las fábricas las estaban pasando hacia Asia, hacia China, sí. Taiwán, y etcétera, todavía etcétera. la mantienen. No solo digo, eso es lo que ahora te está como que dando el círculo completo con Trump y sus tarifas y toda esta hora te vas a despertar de que toda tu manufactura está en Asia y ahora tus puestos de trabajo acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es que la situación que hace fértil el terreno para la crisis económica tenía que ver con que ese reordenamiento implicaba o ellos tomaban en cuenta que el mundo asiático entonces iba a aumentar su nivel de consumo, se iban a volver más consumistas porque las cosas se estaban fabricando cada vez más allá, y eso no sucedió como ellos esperaban. Ellos esperaban una reacción como la del mundo occidental, pero el mundo asiático es mucho más frugal, es mucho más ahorrativo, así que ellos no gastan no es necesario. Si el mundo anglosajón se gasta, ahorra 10% de su salario, los asiáticos te ahorran 30-40%, o cuidado, y la mitad. ¿Ves? Sí, esa es la ley, eso que estás hablando ahorita es de la ley 50-30-20, que es que produces, ahorras 20%, usas 30% para ocio y gastos no necesarios y el 50% para gastos necesarios según tus ingresos. Y puedes modificarlo, pero lo que nunca debes hacer es gastar todo lo que produces. Claro, claro, ¿no? O sea, ese es el nombre de la ley, lo que está hablando. Pero para que tú veas, ahí está cómo las distintas culturas manejan esto de mejor o mayor manera. Es un mal del latinoamericano, que gastamos más de lo que cobramos. No, nos arropamos mucho más de donde da la manta. No, la manta se rompe. La manta se va para el carajo. La manta está llena de huecos. Entonces, sí, y así mismo se mueve nuestra oferta financiera, ¿no? Así mismo, tú encuentras clubes de Navidad, por ejemplo. Eso es un paquete, un producto financiero que el primer mundo no conoce, ¿ves? Que es esta manera de ahorro donde no te dan intereses, pero te regalan una de las semanas de la que tú te has comprometido a darle al banco durante todo un año, pues. Nosotros estamos ahorita ya viendo, tenemos en el carrito lo que vamos a comprar para la decoración de diciembre, aprovechando la liquidación en línea. Literalmente estábamos haciendo eso antes de comenzar esto, pero hacer compras compulsivo por moda tampoco es, o sea, trae sus beneficios, porque finalmente ahorita las empresas, las tiendas en general, sobre todo las tiendas en línea, que es donde más hay consumo ahorita, están saliendo del saldo del año pasado, tal Vas cual. Hay unas cosas espectaculares que siento que las necesito todas. Yo ahorita le enseñé al carrito a Roberto, wow, qué bello, qué espectacular, sí, lo necesita él también. Entonces tú creas la necesidad. Yo dije, ¿por qué me estás enseñando vainas si estamos a julio? Pero él no sabe que esto es importante, o sea, él tiene que entender el proceso. Bueno, pero nosotros estamos hablando bajo la responsabilidad y no sobre la compulsividad que... Sí, exacto. Entonces, lo que estábamos hablando era que nuestras culturas no nos orientan, no como tú que tuviste en Asia
y pudiste ver otra percepción, no solamente del dinero, sino de cómo la gente también, no, y que la gente allá, Roberto, la gente sale a rumbear todos los días, o sea, la gente tiene como cultura que sale del trabajo y se va a tomar unas pintas, Exacto, porque ni siquiera pero es porque tienen ahorros. viven más que uno, viven, o sea, gozan de la vida más que uno. Ahora, el poder adquisitivo también es distinto. Mira, pero un coreano nunca va a vivir la rumba como la vivimos nosotros aquí. No, ni va Jamás. ni vas a ver venir ni vas a ver venir esa nadie. cadera hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y nadie nos quita lo bailado. No. No, pero de verdad, o sea, es igual que el europeo también. El europeo es mucho de comer en la calle. Sí. Mucho de comer en la calle, comer Sí. en bares y salir. Es verdad. Todos los días se mete su par de cerveza o par de vino. Pero es que es muy barato, Roberto. Yo viví en También. Europa 4 años. Y el poder adquisitivo es Y distinto. una botella, señores, los que me escuchan y han viajado a Europa lo saben. Una botella de vino, usted la consigue en el supermercado en €1. Eso es más barato que una botella de agua. Sí. Usted prefiere comprar una botella de vino Enternecedor. que un paquete de harina para. Qué bonito. Qué bonito. No hagan estas cosas, señores. Pero bueno. Pero en fin, o sea, al final tienen para hacer eso y tienen para ahorrar. No puede ser, que es un gran misterio cómo hacer estas cosas. Hay un tema cultural que tenemos que aprender a invitar. Y hay un tema también de las mismas dinámicas económicas nuestras. Los salarios, digo, el tema de la crisis que estábamos describiendo hace un rato, sí, es cierto. Pero igual hay fuerzas laborales que tienen que, desafortunadamente, yo sé que este es un momento muy delicado en Panamá para hablar de estos temas, pero mientras más débiles son las fuerzas sindicales de tu país, más se va a abusar o más se va a despriorizar el tema de los salarios en función de la calidad de vida, o sea, en función de la inflación del momento. Así que uno a veces se queja de que los movimientos sindicalistas están protestando y no están estorbando y el tráfico se pone peor porque están piqueteando, están cerrando calles, etcétera, etcétera, y no estoy condonando ningún tipo de manifestación, claro. Exacto, fuera del orden público, pero tomando todo eso en cuenta, igual tienes que tomar todavía más en cuenta que las fuerzas sindicales de tu país están ahí para proteger derechos y para seguir, hombre, teniendo un contrapeso versus las fuerzas o las motivaciones naturales de los grandes capitales dentro de un mercado. Y no es que esté dando un discurso aquí socialista, sino que simplemente son la naturaleza de las cosas. Lo estamos viendo cuando las grandes corporaciones toman posiciones o sus intereses quedan comprometidos con los intereses de gobiernos grandes. Sí. Como las cosas de una vez van en contra de la salud laboral, o sea, de la salud de tanto de los movimientos sindicales como de los mismos estatus y salarios y condiciones laborales de las grandes masas. Y eso no augura buenos futuros y no solo empeora estas situaciones de dismorfia financieras y demás avatares modernos de cómo manejamos nuestro día a día. Bueno, el dinero siempre va a ser nuestro aliado, Roberto. Si lo usamos, si lo manejamos bien. Exacto, si lo usamos, lo multiplicamos y lo podemos transformar. Y será siempre un dolor de cabeza si no tampoco. Hay que hablar siempre sobre el agradecimiento de lo que tenemos, porque hay personas que están en situaciones mucho más precarias o cuando en algún momento yo voy a hablar sobre mi experiencia cuando no he tenido empleo, es muy difícil, pero no siempre tiene que hablar sobre el agradecimiento del dinero. Yo cada vez que yo recibo mi salario o recibo algún pago por los emprendimientos, yo siempre agradezco, porque también eso tiene que ver mucho también con la calidad de cómo tú manejas ese circulito, ¿verdad? Y mejoras tu relación con el dinero. Y yo hablo mucho con Roberto de eso, ¿no? En la manera no solamente que lo usamos, sino que lo gastamos. El dinero dice mucho de quiénes somos y también hacia dónde vamos. Porque finalmente es un medio para poder solventar situaciones, ¿no? Sí, exacto. Es una herramienta. Al final,
como dijo un político muy famoso que no quiero No, no lo mencionar, menciono, no vamos a mencionar a nadie hoy aquí. el dinero es un problema para el que no lo tiene. Exacto. Entonces, en relación a eso que estábamos hablando de la relación con el dinero, podemos aplicar los siguientes puntos, que es que organízate a final de cada mes, haz un balance de tu dinero y observa en qué lo estás gastando y en qué inviertes y en qué ahorras. Invierte en ti mismo, edúcate. Una mente educada nunca carece de ideas. Usa como recurso. Cuando decimos edúcate, hay muchas aplicaciones donde ustedes pueden hoy hacer cursos. Yo recientemente hablé con una prima que estaba en Perú y le dije que hay muchos diplomados que se pueden hacer a bajo costo, porque siempre y la constante educación es lo que hace que ustedes crezcan como personas, nunca se queden con lo que tienen. Y más hoy en día, más Sí, con tantas cosas de inteligencia artificial ahora que hay. exactamente. Entonces eso Mantenerse al día en eso es esencial. La educación es la mejor inversión que nunca ustedes van a perder. Disfruta tu dinero, pero no lo sufras. Es como esa persona que lo gana y entonces está, bueno, pero entonces me lo gasté y entonces me gasté esto en una pizza y eso lo hubiese gastado para otra cosa, porque ese es el reflejo de tu vida. Tú tienes que hablar sobre el merecimiento. Por lo menos nosotros estamos ahorita organizando un viaje y yo le dije a Roberto, ha sido un año complicado, nos han pasado muchas cosas buenas dentro de un remolino de situaciones, pero nosotros tenemos que vivir sobre el merecimiento, así que nos vamos a ir ya. Sí, no me dejó decir nada. No, pero tú entendiste lo que te estaba diciendo, porque finalmente el dinero entra y sale y al final lo que no se te va en lágrimas se te va en suspiro, bajo la responsabilidad. Aparte que uno tiene que vivir los momentos es con su gente, Roberto, que finalmente son nuestros hijos, con los que a veces pocos vemos por temas laborales. No eres más por tener más. Exacto. Exactamente. Esa parte es importante. Tu dinero te da bienestar, así que disfrútalo. Y disfrútalo por ti mismo, no por lo que vas a postear después. A mí es difícil como que empatizar con ese perfil, o sea, que tú vas a hacer las cosas para que se note que tú lo tienes tal o cual, o el gusto tuyo es de tus gustos son tus gustos, y si bien son una manifestación de quién eres tú, no son toda una expresión, no es una expresión que te defina totalmente, y preocuparse por, que pienso que es algo que el mundo actual como que maneja mucho, ¿no? La moda hoy en día, poner la marca en la mitad del pecho es como eso, o sea, sí. no es que tú no estás diciendo al mundo que a ti te gusta este suéter, sino que a ti te gusta que vean que a ti te gusta el loguito de eso, porque eso prueba que tú sabes estás que de moda. Exacto, que es lo que no joda. Así que para mí es difícil empatizar, pero porque qué sé yo, es un valor tan ajeno al valor con mi generación. Era distinta, porque mi generación siempre fue como de ser más auténtico, era pelear. Pienso que la gran pelea real que tenía nuestra generación, o aquella generación rockera, era el dejar de aparentar vainas, como que lo que nos presentaban nuestros padres, lo que venía de los 60, 70 y principios de los 80, que sé yo, era esa de que tienes que vestirte de tal manera, tienes que peinarte de tal manera, tienes que usar tal o cual cosa para que la sociedad te reconozca, ¿no? Y el tema de romper un jeans, o de usar un jeans roto, porque más allá de romperlo era que se rompía, era decir yo no juego, yo no voy a formar parte de ese juego. Tú sabes que me hiciste acordar de una vez que yo fui a comprar ropa con mi hermano, y en esa época los diésel eran los que estaban de moda. Los diésel rotos, además esa vaina costó 80 euros. O sea, por eso te digo que las cosas terminaron siendo que en vez de asimilaron una expresión de rebeldía, de tal manera que te vendían el jeans ya roto. Sí. Y la generación actual, encima, como te digo, usas código, te pones manifiestas el imaginario de un movimiento o una corriente que tiene valores totalmente contrarios a los tuyos, y tú ni siquiera estás consciente de que hay una serie de valores o de maneras de ver el mundo
dentro de ese imaginario. Tú simplemente lo pones y te pones como que ese cantante que entonces tú imaginas que Post Malone, Sí. que lo vimos ayer en la película de Happy Gilmore, ¿no? Ujú. De que el man tiene tatuajes hasta en el cuello y tú te esperas que cuando lo ves con una guitarra que el man te va a tocar y que thrash metal, el man canta es un poquito más Ed Sheeran. Yo no puedo con ese tipo de artista, No ¿no? lo ves, no lo ves. De verdad, porque tu look es una cosa y tú estás cantando una vaina super fresa, pues, para hablar, para no decirle cuecada, fresa, pues, lo que está cantando el tipo. Yo no entiendo qué tan eres radical por un lado, pero súper conservador por el otro, y en esa dicotomía hay algo. No, yo no le veo ninguna profundidad. Sí, Solo pero veo es ignorancia a lo que estás usando poniéndote en tu cuerpo. Pero ahí, bueno, es que nos vamos a ir full del tema, porque ahí estamos como que criticando, fustigando Sí, yo no quiero ser apariencias que el al viejo que final, critica sí. a las nuevas generaciones, pero ahí eso es Pero también eso es copiar, particularmente Roberto, expresivo. es copiar algunas expresiones y no necesariamente sea lo que identifica, lo que estábamos hablando ahorita con el tema de las marcas. Cuando dije esto que yo fui con mi hermano a comprarse, con que estaba comprando ropa, yo eso no lo superé, porque el Diesel, la marca Diesel, estaba full de moda en ese momento, y él se compró un jean que le costó 80 euros en ese momento, y estaba roto por todos lados. Y yo le decía, ¿en serio tú vas a pagar 80 euros por esta vaina? Y al final, en mi cabeza es como que si tienes un jean roto, pícalo en la casa y ya, que Claro, también ¿no? hubo En como todo que... caso, sí, hay gente que fueron las fases. Primero que autohacerlo, porque Sí. en realidad se te tenía que romper solo. Sí, Digo, esa pero era la pifia. Y fíjate, no quedaba igual el hueco. pero fíjate que voy a traer otro ejemplo. Yo salí con mi hijo que tiene 18 años a comprarse pantalones, y cuando vimos, él le gustó un jean y me dijo, este es el que quiero. Pero yo le agarré otro que venía como rajuñado y le dije, oye, pero este está más cool. Y su respuesta fue, ¿cómo yo voy a comprar un pantalón que está roto? Me dijo. Entonces son dos opiniones de dos generaciones diferentes, Sí. porque son completamente cosas que pasaron, que me pasaron a mí con mi hermano y ahora con mi hijo. Entonces también está como ese sentido de que esta generación, unos son marquistas y otros no. Sí, hay un poco de todo, es verdad. Y definitivamente que estas posturas tan superficiales van a tener reacciones que manifestarán lo contrario, y tal vez en Sí, algún momento del futuro eso sea lo que realmente prevalece, pero ahora mismo. ustedes nos contarán acá en el chat Exacto. en vivo En el futuro nos dirá. sus experiencias como tal. Pero hay que tener siempre en cuenta que, Roberto, el dinero es una energía definitivamente, y hay que dejarlo fluir desde y hacia donde va para mejor. Sí, pues. ¿Qué te Fíjate puedo que, decir? fíjate que las personas hay que expresar, manifestar las cosas. Sí, yo creo que hay que manifestar, por eso es que estoy manifestando el viaje de fin de Exacto. Yo me quedo callado. año. Yo sigo la corriente. No, por Dios, no se necesita dinero para hacer dinero, dijo Robert Bueno, sí, pero Kiyosaki. oye, después de todo, ¿cuándo vamos a hacer tenemos que terminar de armar nuestra estructura aquí, nuestro podcast, de cómo monetizar, porque hay ciertas cosas que pudiéramos hacer directamente con nuestra audiencia. Sí, es verdad. Es verdad, eso lo vamos también a estructurar próximamente. Sí, porque Claudia. tenemos que hacer el club, o sea, la suscripción esta, que Sí. da una mensualidad. Entonces, a partir de ahí vamos a tener contenido exclusivo para que los que están suscritos a ese servicio, y tendrán cositas nuevas, pues. Ay, es que Cositas ustedes nos escriben y nos piden unas cosas que hablemos, Dios mío, qué bueno. Sí, y cuando estemos haciendo los live, gracias bueno. infinitas por escucharnos siempre. Sí, no, de verdad que sí, gracias gente. Gracias a ustedes que mantenemos como que el feeling de seguir haciendo el podcast, y puede ser una nueva fase de nuestra relación, y ojalá así sea, ¿no? O sea, tener este tipo de contenido exclusivo, cositas, no perks, no. Claro. Nosotros en algún momento también podemos sacar merchandising, podemos sacar suéter, gorras y cosas así. Y entonces ustedes nos pueden apoyar con eso también, para mantener, como que dice, el recibo de la luz, para poder seguir pagando la luz, para poder seguir grabando, Sí, y ofreciéndoles a ustedes todos estos super temitas super buenos de
con todo adentro. Cuando hagamos los live también, los streaming también, eso inclusive directamente se puede ver. Ay, sí, vamos Por a el hacer. mismo YouTube directamente se puede Ustedes hacer. saben que mi familia está altamente, mi familia paterna está desesperada porque hagamos streaming. Sí, Sí. ellos van a participar de ese chat bastante. Ellos van a participar. Es una cosa que Y yo no sé cómo tú haces, porque hablar de tema de adultos en frente de familia es un tema fuerte. No, yo normal, porque mi familia es así frentera. Así que Frentera. mis tíos a mí me escriben y me dicen ya. Saludos. Salgan en vivo, hagan su streaming como tal. Saludos al tío, ya. ¿cómo se llama el tío doctor? A mi tío José Miguel. Que ya tiene su podcast. Sí, entonces, bueno, nos estamos dando muchos No, agradecimientos. eso, sí, ya, gracias por todo, ya saben que eso viene y manejen el tema de la plata, digo, sé Nuestros que nadie fans, te lo tiene sí. que decir, eres un adulto que sabes cómo llevar la vida, pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno que alguien te cuente que y al final todos estamos pasando un poco por cómo manejar mejor nuestro dinero y siempre podemos mejorar no solo la manera de manejarlo, sino la manera de cómo sentirnos al respecto y el estrés que eso conlleva en nuestras vidas. No, y que en este 2025, Roberto, ver el tema financiero obviamente no es igual que verlo como lo hemos visto en años pasados, pero para el Consejo, por lo menos, Nacional de la Evolución de la Política para el Desarrollo del Banco Mundial, precisa que para este año 2025 todos los temas de que son alimentación, por ejemplo, que bueno, ya por ahí eso es lo más importante, educación, salud, seguridad social, vivienda e ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, es como que lo más importante hoy en día en nuestras familias y en nuestras sociedades. En México, por ejemplo, el ingreso mínimo no puede ser considerado como que eres una persona de bajos recursos o eres una persona que eres pobre, porque ese es otro tema, las causas y la percepción de la escasez de cada quien. Sí, ese es inclusive tema para otro programa, porque Sí. hablar de eso, de cuánto tú percibes y cuánto es tu poder adquisitivo, cuánto es el nivel de oportunidades que hay en el sistema donde tú estés, en el país donde tú estés, cómo está el índice de Gini, o sea, la Sí. distribución de riqueza de donde estás. Las cifras objetivamente revisarlas, Exacto. los hábitos de este tipo y la evaluación del lenguaje de cada quien es diferente. Pero bueno, hay que prepararse. Que bueno, eso. Yo creo que con eso tenemos Dayanay. Roberto, Temas financieros, mi amor. claro que sí. No solamente es el tema de la dismorfia, las redes sociales, las generaciones y cómo nosotros tenemos nuestra relación con el dinero, sino qué vamos a hacer nosotros a futuro. Así que es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Nosotros a futuro vamos a tener el club para A futuro estamos organizando nuestro viaje de Navidad, señores. Así que A futuro próximo. chao. Bueno, chao. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense. Saludos. Besos.